Bueno, para este primer proyecto voy a hacer un análisis de datos para un e-commerce, que es una tienda online. Y bueno, el objetivo de este proyecto es identificar patrones estacionales, trimestrales, cuatrimestrales, picos de venta y tendencias a lo largo del tiempo. Los datos son sintéticos y los voy a obtener de Kaggle. Kaggle es esta página que es una comunidad de data science donde se pueden obtener conjuntos de datos, modelos de aprendizaje automático y bueno, tiene competiciones, se puede aprender, etc. Para mi caso en particular voy a utilizar este conjunto de datos que se llama Online Retail Dataset y bueno, lo que hago es descargarlo y lo trabajo desde Google Colab. Lo primero que siempre hago es importar las librerías que voy a utilizar, en este caso Pandas, es la librería para trabajar con conjuntos de datos por excelencia, y descargo el dataset de Kaggle con esta línea de código. Luego leo el archivo que acabo de descargar, que lo tengo acá, y ejecuto el método .head para ver las primeras 5 filas del dataset. Veo que tengo 8 columnas. La primera de ellas es el número de factura, que es un código de 6 números. La segunda columna es stock code, que es un código para cada producto. La tercera columna es la descripción del producto que se compró, la cantidad, que es un número entero, invoice date es la fecha de la facturación, unit price es el precio por unidad del producto que se compró, customer ID es el ID del usuario que hizo la compra, y el country es el país de donde es el usuario, de donde se hizo la compra. Bueno, el primer paso que sigo siempre es utilizar el método .info para ver los valores nulos en cada columna y el tipo de datos de la columna en cuestión. Vemos que el conjunto de datos tiene 541.909 filas y tenemos las columnas, valores no nulos y el tipo de datos. Ya lo primero que visualizo es que en descripción y en Customer ID tenemos valores faltantes. Lo que puedo hacer acá es ejecutar, por ejemplo, un comando como isNull para ver la cantidad de valores nulos, para verlo de manera más ordenada. Vemos que la columna descripción tiene 1454 valores nulos y la columna Customer ID tiene 135.080 valores nulos, que la verdad que son bastantes. Los valores nulos en descripción no son tan importantes porque simplemente son palabras que describen el producto. Y en Customer ID esto es importante saber por qué faltan valores de los compradores. Por eso sería interesante comunicarse con otros equipos dentro de la empresa para averiguar por qué se cargaron mal estos datos. Por el momento no los vamos a eliminar porque no sabemos si pueden ser útiles más adelante. En un proyecto de análisis de datos es siempre importante saber cómo trabajar con valores nulos. Una de las formas de poder solucionar esto sería eliminar directamente estos valores faltantes, pero como son muchos, prefiero dejarlos porque prefiero conservar la demás información que tienen esas filas faltantes. Por más que me falte el ID,
voy a seguir conservando la cantidad de productos que se compraron, qué productos se compraron, las fechas y los países en donde se produjeron esas compras. Por lo tanto, esa información me va a seguir siendo útil. Entonces, siguiendo con el análisis, acá puedo ver algunas filas en donde faltan los IDs, como decía anteriormente, y vemos que seguimos teniendo los demás datos que nos pueden ser útiles. Entonces, continuando con el análisis, pasamos a contar los números únicos de facturas y la cantidad de estas. Para eso utilizo Group By para agrupar por número de factura. Con Size cuento la cantidad que hay en cada uno y los agrupo en una columna llamada cantidad, que va a tener la cantidad de facturas únicas y la cantidad que se emitieron por cada una de ellas. Bien, acá puedo contar la cantidad de usuarios y la cantidad de veces que aparece cada usuario. Esto nos puede dar información acerca de cuáles son los usuarios que más compran o de dónde vienen. Siguiendo con esto, podemos ver la cantidad de productos distintos y la cantidad que se vendieron. Por ejemplo, estos productos se vendieron 180 unidades, de estos se vendieron 1 unidad, 41 unidades, etc. Bien, la cantidad de países distintos es la cantidad de compras por país. Para eso agrupo por país y agrupo las cantidades en una nueva columna llamada cantidad. Vemos que de Australia compraron 1259 productos, de Bélgica 2069, etc. Cantidad de fechas distintas y ventas por día, siguiendo el mismo procedimiento. Esto ya lo hicimos anteriormente. Y esta es una parte importante también, es un resumen del data frame en donde se muestran distintas estadísticas. El método de Scribe es uno de los más interesantes que tienen Pandas, porque nos da un resumen analítico de la cantidad de valores que hay en nuestras columnas numéricas. Nos da la media, la desviación estándar, el valor mínimo en cada columna, el valor que cae en el 25%, sería el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. De acá podemos ver si hay valores atípicos, cuál es el valor máximo y mínimo, cuál es la media de cada columna, pero es más interesante verlo de manera gráfica esto. Esta es una primera aproximación para poder interpretar nuestros datos. Vemos como la cantidad media de productos que se compran es de 9,5, de 9 productos. El precio por unidad medio es de 4,5 dólares. Y bueno, así podemos seguir viendo. El producto más caro sale 38.970 dólares. El más barato, hay que ver qué es lo que sucede acá. Quizás es un producto que se devolvió con un valor negativo de menos 11.000 dólares. Bueno, continuando, cambiamos el tipo de dato de invoice date a formato datetime para que sea más fácil manipularlo. Lo hacemos de esta forma. Bien, continuamos. Ahora podemos crear una columna que se llame total, que contenga los valores de multiplicar el precio unitario por la cantidad de cada producto. Lo creamos de esta manera.
Y acá vemos el resultado con el método .head, donde al final se agregó la columna total. ¿Sí? Bien. También podemos, en base a la columna invoice date, dividir en dos columnas para obtener la información acerca de la fecha y la hora en que se produjo cada compra, y de esta manera determinar cuáles son los horarios en que más y menos se vende y cuáles son los días en los que más y menos se vende. Eh, lo creamos de esta manera, y ahora con el método .describe vemos información estadística acerca de cada una de las columnas numéricas. Lo primero que llama la atención en estos datos es que tanto en quantity como en unit price tenemos valores negativos, lo cual resulta incongruente en principio, porque es ilógico tener cantidades o precios negativos. Entonces podemos seguir analizando a ver qué es lo que pasa con esto para ver cómo solucionarlo. Yo acá, utilizando el método .log, lo que hago es visualizar la fila en donde se encuentra este valor negativo, menos 80.995, y lo muestro por pantalla. Vemos que acá efectivamente está ese valor, y bueno, como solución lo borro esa fila en particular con el método .drop, la fila 540.422, y vuelvo a mostrar los datos. Vemos que ya no está más ese valor negativo, pero otra vez aparece otro valor negativo distinto, por lo cual esta forma no sirvió para resolver el problema. Así que opto por un método distinto, y ahora utilizo la estrategia de crear un nuevo data frame que contenga solo los valores de quantity mayores o iguales a 0, es decir, valores positivos. Utilizando nuevamente el método describe, vemos que efectivamente se solucionó el problema de las cantidades negativas. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, usando la misma metodología, eliminar los valores negativos en la columna unit price. Entonces procedemos a hacerlo. En este mismo data frame recién creado, llamado DF Online Retail Clean, vamos a filtrar solo los valores en los que el precio por unidad sea mayor o igual a 0. Lo volvemos a mostrar por pantalla y vemos que se solucionó el tema de los valores negativos en estas dos columnas, que era lo que buscábamos. Ahora queda más limpio el conjunto de datos. Volvemos a utilizar el método info. Vemos que tenemos 531.283 filas, que el conjunto luce mejor ahora y más consistente. Por eso pasamos a la visualización de los datos dentro de Python, que lo vamos a hacer con la librería Seaborn, que se especializa en esto. Entonces, por empezar, la instalamos si no la tenemos instalada con el comando pip install Seaborn. Después importamos la librería. Bueno, como primer paso creo un histograma utilizando eastplot, que es el método para crear histogramas en Seaborn, con hora como la variable x para mostrar la distribución de los valores, y de esta manera podemos ver que los horarios en que más ventas se realizan son entre las 12 y las 15 aproximadamente, y que utilizando el método mode para obtener la moda vemos que efectivamente son las 12 el punto en el que más se vende. Bien, continuando podemos crear una nueva columna time of day para segmentar en mañana, tarde y noche los horarios, y así obtener mayor información.
Para eso creamos esta columna, Time of Day. Y también podemos agregar mes de la compra, obteniendo el mes como número del 1 al 12 y creamos una nueva columna. Acá mostramos cómo nos va quedando el dataset. Vemos que teníamos la columna total que creamos anteriormente, date con la fecha, la hora, si es de mañana, de tarde o de noche, y el mes como número. Bien, continuando podemos graficar, por ejemplo con un gráfico de barras para mostrar el mes en que se vendió más. Acá vemos los meses en el eje X y vemos que en el mes 11 es donde se produjeron mayores ventas, y entre el mes 9, es decir, septiembre y diciembre, son los meses en los que más ventas se producen. Seguimos con Day of Week, creamos una nueva columna para visualizar cuáles son los días de la semana en los que más ventas se producen, como para continuar con este tipo de análisis. Creamos la columna y la mostramos, y acá se puede observar, por ejemplo, los miércoles. Bien, una vez hecho todo esto, lo que hacemos es guardar el data frame creado o modificado en un archivo CSV para su posterior utilización en Power BI, por ejemplo, o Tableau, para tener visualizaciones dinámicas y armar un dashboard más complejo. Por último, el dashboard en Power BI, como había mencionado anteriormente, en donde muestro con tarjetas en la parte superior el total de usuarios por país, el momento del día en donde más se producen ventas, el día de la semana en donde más se producen ventas, el mes en el que más se producen ventas y el promedio de cantidad de productos que se hacen por compra. Entonces, por ejemplo, acá muestro un gráfico de barras horizontales en donde por país muestro que, por ejemplo, el Reino Unido es donde más se producen estas compras, con un total de 495.478, con mucha diferencia del resto. Está en orden decreciente, es decir, de mayor a menor. Acá hago un gráfico de barras con las ventas totales por mes en general, en donde cada barra representa un mes del año, ¿no? Las ventas por hora, en donde, como habíamos visto en Python, en la hora 12 es el pico de ventas, y entre las 12 y las 15 es donde más se vende. Después, como había mencionado, las ventas por horarios segmentados entre mañana, tarde y noche. Y vemos que el momento en donde más se vende es por la tarde, con amplia diferencia, con un 70%. Y las ventas por día, en donde no hay mucha diferencia, se reparte casi equitativamente, así que bueno, pasamos a la parte de filtros. Esto es muy interesante porque acá podemos filtrar por país, por ejemplo, para ver particularmente un país, toda esta información. Por ejemplo, Australia. Lo marco y automáticamente me muestra la cantidad de usuarios que hay en este país, cuál es el momento del día en que más se vende en este país, el día, el mes y la cantidad que compran los usuarios en ese país en particular. Y todos los gráficos se adaptan al país en cuestión.
el total de ventas en ese país, las ventas por mes en ese país. Vemos que, por ejemplo, en Australia el mes en el que más se vende es en julio. La hora en que más se vende son las 12 y así sucesivamente. De la misma manera se puede filtrar por otro país, no sé, por ejemplo, España. Y vamos a ver cómo los datos se actualizan en tiempo real con respecto a ese país. Y por último, volvemos. Filtro por fecha, en donde podemos elegir entre un rango de fechas y vemos cómo se van actualizando los datos con respecto a las fechas que le marcamos. Y también se pueden combinar todo en tiempo real. Y eso sería todo el dashboard en Power BI del e-commerce.